Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. ¡Feliz Navidad! Te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 28 de diciembre. Y está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías: Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Tan pronto como se retiraron, se retoma el tema anacorético del retiro. El ángel del Señor se apareció en sueños. José, al igual que su homónimo, vendido por sus hermanos, es soñador. En la profundidad de su corazón puro ve a Dios. El sueño a nosotros nos parece irreal, en cambio es el principio de toda realidad. Uno, aunque no lo sepa, realiza siempre sus sueños, pero ¿son los de un corazón puro o impuro? Los sueños de Dios al final siempre se cumplen, aunque a nosotros nos parezca imposibles. Levántate. El ángel dice la palabra que nos despierta la vida con el sueño de Dios. José no responde a la palabra con palabras, sino con la carne. La respuesta es el mismo que la cumple al pie de la letra. Le hace realidad al ofrecerle su cuerpo. Este es el amor demostrado con hechos y en la verdad. El culto agradable a Dios, obedecer, significa escuchar estando delante, dirigido al otro. Quien obedece es como el Hijo, igual al Padre, porque escucha y cumple su palabra. Al niño y a su madre. María es nombrada al principio como la esposa de José. Luego se habla del niño y su madre, anteponiéndose siempre el niño. María, Isabel y la Iglesia no son el centro. Llevan al centro que es Él, pero tanto Él como la madre son entregados a las manos de José, que es el prototipo de los creyentes. Huye a Egipto. El rey de los judíos huye a Egipto a causa del rey de Judea, así como el otro José fue llevado a Egipto por la envidia de sus hermanos. Herodes va a buscar. Herodes es la figura del faraón al interior de Israel, de la iglesia y de cada uno de nosotros. En nuestra situación de paganos, así como existe la búsqueda de los magos para adorar a Jesús, así existe la búsqueda de Herodes, que como el faraón matará a los hijos. Jesús, salvado milagrosamente como Moisés, entra a Egipto para realizar el nuevo éxodo. Se levantó, tomó al niño y a su madre de noche. De noche despiertan a José y él cumple la palabra de Dios. Se retiró. Vivirá en Egipto como forastero, solidario con la soledad de todos los oprimidos, sus hermanos. Hasta la muerte de Herodes. Herodes como el faraón muere. El hijo como Israel ve su final. Dios desde lo alto se sonríe sobre los poderosos y sus tramas. Para que se cumpliera su huida, obliga no es el final, sino el cumplimiento del designio de Dios. El mal es un ejecutor de ese designio. Ha acabado la fosa en la cual cae. De Egipto llamé a mi hijo, dice el profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1.
La salida de Egipto es vista como el nacimiento del hijo del vientre oscuro de la esclavitud. Oseas, a quien se cita aquí, habla del nuevo éxodo desde un Egipto aún más duro. El regreso desde Babilonia marcará el comienzo de una nueva primavera ante Dios y su pueblo que florecerá en el desierto. La esposa adúltera regresa al amor de su juventud. Se enfureció terriblemente. Es la impotencia del poderoso que se sienta mofado por la risa de Dios. En lugar de temblar, se enfurece, pero en vano. Mandó matar a todos los niños. Herodes, al igual que el faraón, hace morir a los hijos de Israel. Los niños en griego significan también siervos de Belén. Representan la sangre de todos los justos desde Abel hasta Zacarías, desde el primero hasta el último inocente de toda Shoah. Prefiguran la sangre del siervo, el hijo que salvará a los hermanos. El destino de los justos y de los pecadores es el mismo del único justo que se hizo pecado por nosotros. Se cumplió. Es la profecía de Jeremías sobre el exilio en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Un clamor se oyó en Ramá. Es el grito de Raquel, sepultada en Ramat, cerca de Belén, la cual ve cómo desfilan ante ella sus descendientes deportados a Babilonia. El exilio es consecuencia del propio pecado. No se trata como Egipto de justos que sufren injustamente, sino de injustos que sufren justamente. Pero esta no es la justicia de Dios. El hijo exiliado es llorado como por la madre Raquel, así también por el padre. Dios llora por el exilio del hombre. En Jeremías el exilio es el lugar de la liberación definitiva. El que nos ama con amor eterno dice que no lloremos porque nos reedificará, nos perdonará, hará con nosotros una alianza eterna y así todos conoceremos al Señor. En la salida de Egipto murió el poderoso injusto. En la salida del exilio morirá el justo y el omnipotente hará con nosotros una alianza nueva, porque ya no existen. El exilio es la muerte del Hijo. La infidelidad la reduce a no existir más. Yo soy, en su amor, lo volverá a conducir a la existencia, pero no será ya con las señales del poder como en Egipto, sino con la impotencia de la cruz prefigurada en la Shoah de los niños siervos. El camino del Hijo pasa a través de la solidaridad con los hermanos en su opresión y en su pecado, hasta la maldición de su no existir ya, al hacerse el mismo abandono, maldición y pecado, para que todo abandono ya no sea abandonado, ni siquiera el abandono de Dios. La cruz será cercanía de Dios a todo el que es abandonado por Dios. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.